pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una de las cosas que en este tiempo se está viendo afectada es la fe. Han surgido cientos de doctrinas de demonios, engañadores, burladores. Sumado a eso, los medios de comunicación con noticias que a veces nada tienen que ver con la realidad, y todas esas cosas están apagando la fe de muchos. La fe está siendo golpeada fuertemente en este tiempo. Todos parecen estar unidos, luchando para que tu fe, nuestra fe, se apague, para que nuestra fe en Dios cambie, para que la fe falle en este tiempo. La palabra de Dios nos habla acerca de perseverar hasta el final. La palabra nos manda a el Señor Jesús. Recuerde usted que estaba en el monte de los olivos con los discípulos, y Él anuncia una cantidad de eventos que van a venir antes de que se dé su segunda venida a la tierra. Y esos eventos que el Señor anuncia, dentro de esos eventos, como guerras, hambres, terremotos, pestes, aflicciones que vendrían al mundo, el Señor Jesús habla de una muy puntual, y Él dice que la fe de muchos sería sacudida. Él dice: el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y que vendrían muchos engañadores en este tiempo tratando de desviar a la gente de la verdad. Pablo, escribiendo en la carta a Timoteo, dice que vendría el tiempo en que la gente, teniendo comezón de oír, se apartaría de la verdad y se iría tras fábulas, tras doctrinas de demonios. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. La fe está siendo golpeada con fuerza. La fe en este tiempo está siendo golpeada al punto que muchos hoy están corriendo tras doctrinas de demonios, corriendo tras falsos profetas, falsos apóstoles, corriendo tras mucha gente que los va llevando a caminos de maldad y a caminos de impiedad, a caminos de confusión y error. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y el Señor nos manda a que perseveremos hasta el final. Y perseverar significa mantenerse firme en Dios hasta el final, mantenernos firmes en Dios. Pero muchos hoy tienen dudas, han sido movidos en la fe. Muchos hoy se cuestionan si lo que está en la palabra de Dios es real o no. ¿Por qué? Porque han llegado otros vientos de doctrina y los han desviado de la verdad. Han llegado un montón de hombres hablando a través de redes sociales, a través de púlpitos de televisión, y los han desviado de la verdad. Pablo lo dijo: vendrían tiempos donde la gente tenía comezón de oír y se amontonarían a escuchar a engañadores, a burladores, y serían desviados de la verdad. Y es lastimosamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero el mismo Señor Jesús lo advirtió cuando dijo que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Y ese espíritu de engaño en este tiempo está precisamente para golpear tu fe, para dañar tu fe y desviarte del camino del Señor. Dice la palabra que el engaño sería tal que incluso los escogidos pudieran también ser engañados, que si fuera posible de engañar a los escogidos, también serían engañados. Este es el tiempo, hermanos,
en que tú y yo tenemos que tener una fe sólida, un fundamento sólido en la fe. Y Pablo lo recalca mucho, que tengamos una fe sólida, que tengamos una fe inamovible, que nuestro blanco, nuestra meta a seguir siempre sea Cristo, nuestra meta a seguir siempre sea Jesús, siempre sea Yeshua HaMashiach, siempre sea el Creador. Nuestro punto blanco sea siempre el que murió en la cruz por nosotros. Pero hay mucha gente que hoy se está desviando y la fe no la tienen puesta en Jesús, sino en alguien que profetiza, sino en alguien que habla lenguas, sino en alguien que dice Dios te dijo. Y por eso mucho engaño en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo complicado. En cuanto a la fe, la élite mundial se ha unido para acabar el cristianismo bíblico. Hoy las religiones se han unido para acabar el cristianismo bíblico. Hace poco, la semana pasada, se inauguró un templo donde hay un sinnúmero de religiones unidos: el judaísmo, los musulmanes, católicos, cristianos. Estaba el papa, estaba un rabino judío, estaba un musulmán, unidos en una religión llamada el Islam, que es un ecumenismo. Pero allí no se habla de adorar a Dios, allí no se habla de adorar al Padre, no, allí se habla de una unidad religiosa. Allí lo que se habla es desviar a la gente de la palabra de Dios. Y es que esto lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Han infiltrado seminarios bíblicos, han infiltrado la música, han infiltrado institutos teológicos, han infiltrado incluso versiones de la Biblia. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener los pies en la tierra y entender el tiempo que estamos viviendo. Entender que estamos en un periodo de engaño, donde la fe está siendo golpeada con fuerza. Y hoy mucha gente te puede hablar de Dios, te puede hablar bonito, pero lleva un rumbo torcido. Hoy hay una locura a nivel mundial espiritual. Hay gente persiguiendo hoy a humanos, a hombres, y no siguiendo a Dios. Yo por eso siempre les he dicho: hermanos, ustedes no tienen que creer en ningún hombre, crean solamente en Dios, busquen a Dios, amen a Dios y sigan a Dios. El problema de nosotros es que somos muy emocionales, y entonces entre más se grita, entre más se habla se habla en lenguas, entre más se profetiza, entonces eso significa que hay más unción. Así es que nos gusta a nosotros. Y es por eso que hay tanto engaño, porque la gente hoy está persiguiendo una profecía, persiguiendo un profeta, persiguiendo a alguien que ora, persiguiendo a alguien que enseña, y no busca de Dios. No tiene una relación íntima con Dios, no se conecta con Dios, sino con un hombre. Y es un grave problema en este tiempo. Dios nos ha puesto aquí, hermano, simplemente para ser una guía, para guiarlo a usted a buscar de Dios. Nuestra tarea, y Dios lo ha permitido en este canal, es poderte guiar a ti al camino de Dios. Pero yo no puedo estar en medio tuyo, en tu relación con Dios. Yo no puedo estar en el medio, no. Yo estoy para guiarte, para llevarte a que conozcas a Dios. Así como un padre guía a un hijo y lo enseña a montar bicicleta. Pero el hijo es el que debe dar pedal y es el que debe llevar el equilibrio para no caerse. El padre lo va guiando. Esa es nuestra labor, simplemente guiarte al camino correcto, guiarte al camino que conozcas a Dios. Pero eres tú el que debe dar pedal en la fe. Eres tú el que debe avanzar en la íntima relación con Dios.
Nadie puede orar por ti. El hecho de estos tiempos de oración, hermano, es para que tengamos un tiempo de orar juntos, de motivarte a buscar de Dios, de motivarte a que sigas adelante, a que no desmayes, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, que sigas adelante. Pero tú debes tener una íntima relación con Dios. El gran problema de este tiempo es que hay muchos líderes religiosos que hacen dependientes al cristiano o al seguidor de él. No es lo que Dios quiere en este tiempo. Dios quiere gente que le ame, que le busque y que le adore. Y no somos un intermedio o un intermediario para que te conectes con Dios. No, simplemente una guía para mostrarte el camino, decirte: mira, es por aquí, sigue por aquí. Vamos, sigue, que tú puedes, ora. Es a lo que Dios nos ha llamado. Pero tú debes avanzar, tú debes crecer. Y Pablo dice, por eso es que Pablo aquí dice: mas tú, hombre de Dios, huye de todas las cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue el camino con estas características. Y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pablo está alentando allí a Timoteo diciendo: vamos, Timoteo, siga adelante, hijo, pelea la buena batalla de la fe, sigue el camino del amor, el camino de la mansedumbre, el camino de la paciencia. Echa mano, Timoteo, de la vida eterna. Y es lo que les quiero decir en esta mañana: no se dejen desviar del camino de verdad. Sigan adelante el camino de la palabra del Señor, hermanos. Viene un tiempo difícil, viene un tiempo de apostasía, viene un tiempo de maldad, de impiedad, donde la fe está siendo golpeada, no solo con crisis económica, no solo con temas de salud que también golpean duro, sino que se han confabulado desde la parte económica, desde la parte política, desde la parte religiosa, incluso desde la parte militar, para acabar y desterrar la palabra de Dios del ser humano. Es por eso que el proverbista siempre dice: átala a tu mano, escríbela en tu corazón, guárdala en tu mente y en tu corazón, atesórala. La palabra de Dios, atesórala en tu vida. Y tenla siempre contigo. Porque vendrá el tiempo, hermano, si la palabra de Dios no la tienes aquí, y no la tienes aquí, vendrá el tiempo en que no la tendrás en físico. Y estará mucha gente incluso tratando de desvirtuar la palabra de Dios para hablar de lo nuevo que quieren implementar en el mundo. Pero tú y yo tenemos que permanecer y perseverar en el Señor hasta el final. Tú y yo tenemos que permanecer en la fe y perseverar hasta el final. Hablamos de la venida del Señor, terremotos, hambres, pestes y todo lo que está pasando, pero poco se habla del golpe fuerte que están dándole a la fe de muchos. Hoy mucha gente está siendo sacudida en la fe. Mucha gente se ha apartado de Dios. Mucha gente hoy no tiene relación con Dios porque su fe ha sido golpeada con fuerza. Llegó otra doctrina y golpeó su criterio. Y entonces quedó movido y se apartó. Llegó otro viento, llegó un engañador, lo confrontó y como no tenía un fundamento en la palabra, lo desvió. Y hoy hay una fuerte lucha espiritual en cuanto a doctrinas. Hoy hay una fuerte lucha espiritual en cuanto a enseñanzas de hombres, dogmas puestos en la palabra de Dios y que se están confrontando, y eso está a la gente llevándola a una confusión. Sumado a eso, las redes sociales, que ahora también han servido para que líderes de una denominación o líderes pastores peleando con otros temas de doctrina en redes sociales, y la gente ya está aburrida, cansada de lo mismo. Los trinitarios peleando con los unitarios constantemente, los
los que guardan sábado con los que no. Y hay una pelea de religiones en redes sociales y la gente dice: estoy cansado. Y cada quien toma el camino y se aparta de Dios. Se ha perdido mucha credibilidad en este tiempo en la fe. Hoy la gente seria de Dios, a través de las cuales Dios hace milagros, muchos, ya la gente no cree en eso. La gente ya no cree ni en milagros por tanta payasería que hay en las redes sociales. La gente hoy, muchos han dejado de creer en milagros, han dejado de creer en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ha habido mucho burlador y mucho engañador a través de las redes sociales. Pero hermano, yo te quiero decir hoy, como Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No te pongas a mirar hombres, doctrinas. Concéntrate en Dios. Concéntrate en Dios. Sigue adelante amando, buscando a Dios. Ten tiempos de intimidad en tu casa. Ten tiempos de oración en tu habitación. Que Dios y tú tengan una íntima relación, y que el Espíritu Santo te dé discernimiento y tú puedas decir: esto es de Dios, porque el Espíritu me está diciendo es de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. O esto no es de Dios, no. Puedas tener discernimiento en este tiempo. Viene un tiempo, hermano, todavía mucho peor en cuanto al engaño, en cuanto a que tú pierdas la fe. Viene un tiempo mucho peor y más difícil. Pero el Señor nos manda, número 1, a perseverar en la fe. Número 2, nos manda, hermanos, a que perseveremos hasta el final. Y ese engaño que hoy estamos viviendo, si tú no tienes un fundamento sólido en la palabra, no lo podrás pasar. Un pastor amigo dice que Satanás es más peligroso cuando usa la Biblia, cuando usa un altar, cuando toma un micrófono, cuando se pone una sotana, cuando usa una kipá, cuando usa una corbata, un saco. Ahí es cuando Satanás es más peligroso. Es por eso que tú y yo, hermano, tenemos que tener un fundamento sólido en la palabra. Tenemos que tener un fundamento sólido en la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento. Y si tu fundamento en la palabra de Dios es débil, no tienes ese fundamento, vendrán vientos de doctrina, engañadores, burladores, y te tumbarán. Yo por eso siempre les he dicho, hermanos, incluso lo que yo hablo aquí, ustedes siempre llévenlo a la luz de la palabra. Siempre lleven todo lo que aquí hablamos a la luz de la palabra de Dios. Porque es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Y la gente hoy, y más en temas espirituales, cree a ciegas en un líder. La gente cree a ciegas en lo que dice un hombre desde un altar, desde un púlpito. Y eso es un grave problema y es terrible. Porque todo tenemos que llevarlo a la luz de la palabra. Tenemos que llevarlo a la luz de la palabra. Una persona con fe, con una fe sólida, con un fundamento sólido en Dios, es una persona que no se detiene ante los problemas. Es una persona que no se detiene y no cambia de rumbo, aunque se levanten engañadores, aunque se levanten burladores. Una familia sólida en la fe es una familia que no se divide por religiones. Alguien me escribió la semana pasada y me dijo que ella quiere seguir a Dios, pero el esposo ahora es católico y quiere tener imágenes y todo el asunto. ¿Y ahora cómo hacen? ¿Será que tiene que divorciarse? Hay parejas en las que un miembro hay parejas, matrimonios también he tenido aquí que me escriben, que uno cree en la unidad y el otro cree en la Trinidad. Y entonces
es un choque y pasan constantemente discutiendo temas religiosos al punto que dijeron: no toquemos más la religión. No es una familia sólida en la fe. Cuando tú eres sólido en la fe en Dios, esos temas religiosos quedan a un lado. Las familias sólidas en la fe no se dividen. Las familias sólidas en la fe avanzan. Las familias sólidas en la fe crecen. Las familias sólidas en la fe no se detienen nunca ante problemas y adversidades. Pero cuando tiemblan por una creencia u otra, no hay fe, lo que hay es religión, religiosidad. Y es lo que muchas veces hay en nuestro corazón: religión, religiosidad. Y son las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida: los dogmas, la religión, y empezar a tener una íntima relación con Dios. Cuando tú conoces a Dios, tu vida cambia por completo. Cuando tú conoces a Dios, muchas de las cosas que pasan en tu congregación las vas a empezar a cuestionar con base a la palabra. Ese es el tiempo, hermanos, de tener una familia sólida en la fe y que nosotros seamos sólidos en la fe. Este es el tiempo de cerrar oídos a doctrinas de demonios, doctrinas de engaño, y seguir la palabra de Dios. Por eso este año el lema es 2023, año de la obediencia. Porque mucha gente obedece más a un pastor, obedece más a una religión que la palabra de Dios. Y eso es un grave problema también. Porque tú y yo tenemos que obedecer es la palabra de Dios. Ahora, si tu líder religioso, si tu pastor es un hombre de Dios, él estará obedeciendo la palabra de Dios. Pero el Señor nos manda que obedezcamos su palabra. Este año 2023 es el año de la obediencia a la palabra de Dios. Y el obedecer la palabra de Dios es un pilar fundamental en la fe. Y este año que tu familia sea una familia sólida en la fe, que tus hijos sean sólidos en la fe, que tu casa sea sólida en la fe. Porque si tu casa y tu familia son sólidos en la fe, en tu casa habrá victoria. Tu casa, tu familia será imparable, nada lo podrá detener. Es por eso que el enemigo, Satanás, la élite, buscan golpear la fe. Porque al golpear la fe, al acabar la fe, habrá acabado todo en tu vida. Hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Yo digo que la fe es lo último que debemos perder. Porque mientras haya fe, mientras se crea, habrá algo por qué pelear y por qué luchar. Mientras tú tengas fe, tienes la fuerza espiritual para seguir adelante. Aunque estés enfermo, aunque estés en crisis, aunque estés en dificultad, si tienes fe, habrá esperanza de que algo va a cambiar. Pero cuando no hay fe, cualquier cosa te derrumba. Es por eso que dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si tú tienes fe, aunque hoy esté tu vida en crisis, en dificultad, tú ves espiritualmente que algo va a cambiar. Cuida tu fe. Pedro dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Hablando de la fe, es un tesoro que tenemos que cuidar y guardar. No permitas que hoy tu fe sea golpeada, tu fe sea sacudida. Busca a Dios, ama a Dios y ten una íntima relación con Dios. Lo que pase
en la intimidad entre tú y Dios, esa experiencia que tengas entre tú y Dios, no hay ningún líder religioso, nadie que se pueda interponer en eso. Y cuando tu relación con Dios es sólida, no hay nada ni nadie que la pueda dañar. Y nadie te podrá apartar del Señor, y nadie podrá golpear tu fe. Y la invitación en este día es para que actives tu fe, para que vuelvas a creer en Dios, para que vuelvas a Dios y tengamos familias sólidas en la fe. Familias en fe, personas en fe, son personas que avanzan, que crecen y que nada les detiene. Que nada les detiene. Por eso el Señor Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. Y dijo el mismo Señor: si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, le podrás decir a la montaña: quítate de aquí, trasládate para allá, y la montaña lo hará. Si tienes fe así de pequeña. ¿Por qué? Porque la fuerza o nuestro poder y nuestra fuerza en Dios está en cuánta fe tenemos, en cuánta